Bien, muchachos, para entender lo que es magnitudes proporcionales, tenemos que reconocer primero qué es una magnitud. ¿Ya? Una vez que entendemos qué es magnitud, ya podemos relacionarlas. ¿Y qué es una magnitud? Es todo aquello que puede ser medido, cuantificado. Es medido porque es susceptible a cambiar, ya sea aumentando o disminuyendo. ¿Ya? Ejemplos de magnitud. A ver, una magnitud podría ser la longitud. Longitud. ¿Ya? Por ejemplo, esta hoja tiene longitud. ¿Cuáles son las longitudes acá? Podemos decir que acá tiene un ancho y el ancho es 21 centímetros. Y tiene un largo y el largo es 30 centímetros. Por lo tanto, eso es magnitud. Un ejemplo era 21 y el otro fue 30. Pero este resultado se llama cantidad. Cantidad. Obtenido al medir la longitud. Otra magnitud, aparte de la longitud. Otra puede ser el peso. Y podríamos hablar del peso de una hoja. Puede ser de repente 2 gramos. O puede ser el peso de una persona. Puede ser 46,2 kilogramos. Entonces, eso es peso. Magnitud, peso, magnitud, longitud. Ahora, si tú te das cuenta, en el curso de física, tú hablas de magnitudes físicas, porque son susceptibles a medir. ¿Qué hablas en física? Estudias MRV o MRU. Hablas de distancia, distancia y longitud por si acaso, hablas de tiempo, hablas de rapidez o velocidad. ¿Ya? Si hablas de MRV, hablas de aceleración también. Esas son magnitudes físicas. En química, ahí tenemos magnitudes químicas, ¿no? Número de masa, número de electrones, número de protones. Entonces nosotros podemos cuantificar, ¿ya? Esas son magnitudes. Pero hemos hablado de física, de química. Y en aritmética, ¿qué estudiamos nosotros en aritmética? En aritmética estudiamos el caso más simple y básico, ¿ya? No como en física, química, que estudian situaciones, pues, de un contexto natural. Nosotros estamos en otro contexto un poco más práctico, más simple. ¿Cuál es? Que estudiamos cuando son proporcionales. ¿Ya? Y estudiamos acá dos casos. ¿Ya? Que dos magnitudes se pueden relacionar de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Puede ser o bien directamente proporcional, ¿ya? Directa, ese es un caso, o el otro caso es inversa. Y eso vamos a trabajar. Cuando se relaciona en forma directa o en forma inversa. Listo, y acá están las iniciales. DP y el otro caso es IP. ¿Comprendido? Entonces, ahí tenemos una relación o bien directa o bien inversamente proporcional. ¿Cuándo será directamente proporcional? Se dice que es directamente proporcional cuando al aumentar uno, el otro aumenta. O si uno disminuye, el otro disminuye. ¿Ya? ¿Y qué se cumple cuando es directamente proporcional? Cuando son directamente proporcionales,
dos magnitudes, se debe cumplir entonces que la división de sus valores es constante. Acuérdate bien, divides valor de A con valor de B, esa división es constante. ¿Ya? ¿Y cuándo es inversamente proporcional? Se llama inversa cuando uno aumenta, el otro disminuye. O al revés, si uno disminuye, el otro aumenta. ¿Y qué se cumple cuando es inversa? ¿Qué se cumple? Lo contrario a dividir. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo contrario a dividir? Jovencitos, ¿qué operación es la inversa de una división? Una multiplicación. Multiplicación. Y eso se hace acá. El producto o multiplicación de valores de A y B es constante. ¿Ya? Bueno, con eso vamos a trabajar. Y hay que ver cómo eso lo aplicamos en los problemitas. ¿Ya? Y un alcance adicional. Cuando nosotros hacemos una gráfica, hay dos tipos de gráficas acá. ¿Cuáles son esos dos tipos de gráficas? Cuando es directamente proporcional, la gráfica sale siempre puntos que están en una recta. Pero esta recta pasa por el origen de coordenadas. Y cuando es inversa, la gráfica es así. Ese tipo de curva se llama hipérbola. Ese nombre recibe, es una hipérbola. ¿Ya? No vayas a pensar que la hipérbola llega a chocar o llega a chocar. No. Es una curva que se acerca al eje, pero nunca lo toca. Acá también. Se acerca al eje, pero nunca lo toca. Ahora, cuando tú tomas puntos de la gráfica, por ejemplo, acá voy a coger 2 puntos de la recta, le llamaremos coordenadas, a ver, repito, coordenadas, a P le toca Q, a R le toca S. ¿Qué se cumple en cada punto de la recta? Que la división de sus coordenadas es lo mismo. O sea que P entre Q tiene que ser igual que R entre S. Eso se cumple. Y cuando son puntos de una hipérbola, si le llamo P y a L le toca Q y a R le toca S, se cumple que para este punto será P por Q y para este punto será R por S. Y esas multiplicaciones son iguales. ¿Ya? Esto es lo que vamos a usar cuando aparezcan gráficas. Bien, esas son las herramientas básicas con las cuales trabajaremos. ¿Listo? Bien, muchachos. Hay una práctica, te voy a poner acá en la pantalla. ¿Ya? La primera pregunta que vamos a resolver respecto de este tema. A ver. Acá lo muestro en la pantalla. Bien. Problemas. En la 1 dice, sean las magnitudes A y B. Y ahí ya te dan una condición de A y B.
Dice, A es directamente proporcional con B cuadrado. ¿Listo? ¿Qué más? Cuando A es 100, en ese caso B es 3. Calcule B cuando A es 9. ¿Cuánto vale B cuando B es 9? Entonces, es un ejemplo rápido en el cual aplicamos la teoría. Como acá dice que es directamente proporcional, ¿qué significa directamente proporcional? Que vas a dividir. ¿Qué vas a dividir? A con B cuadrado. A con B cuadrado, y esto es constante. Y lo vamos a reemplazar. Díctame. A vale 100 y B vale 3. Pero acuérdate que está al cuadrado. En el otro, A es 9 y B es X. Pero acuérdate que está al cuadrado. Entonces, lo primero que yo puedo hacer acá es sacar raíz cuadrada a todos, ¿no? A todos, sin excepción. Raíz de 100, raíz de 9, raíz de 9 y raíz de él. Y despejamos X. ¿A qué es igual a X? Este pasa acá arriba, X. El 10 pasa a dividir, el 3 pasa a multiplicar. 3 por 3, 9. Y el 10 pasa a dividir. ¿Ya? Bien, esa sería la respuesta. Preguntados. Lo mismo. Pero ahora dice que raíz de A es inversa con B. Ojo, dice inversa. Luego dice A vale 100 y B vale 3. ¿Cuál es B cuando A es 9? ¿Cuánto vale B? No sabes. Bien, empezamos. ¿Qué sabemos por teoría? ¿Qué sabemos por teoría? ¿Qué sabemos, jóvenes? Que cuando es inversa, se multiplica. A ver, voy a multiplicar raíz de A por B. Raíz de A por B. ¿Ya? Y todo eso es una constante. Ayúdame a reemplazar. Cuando A vale 10, perdón, A vale 100, B vale 3. Entonces sería raíz de 100 y B vale 3. Listo, ya multipliqué. El otro, A es 9, sería raíz de 9 y B es X. ¿Listo? Opéralo. ¿Qué sale? Raíz de 9 vale 3, se va con el 3. Raíz de 100 es 10 y eso es igual a X. ¿Listo? A ver el otro. ¿Qué hacemos en la 3? Para pintar una pared cuadrada de 4 metros de lado, se emplean 6 tarros de pintura. ¿Cuántos tarros se necesita para pintar otra pared cuya dimensión sea 4 metros y 1 metro más de cada lado? Bien. Analicemos esto ahora. Mira. Esta es una pared cuadrada del lado 4. ¿Ya? Y vas a utilizar, de acuerdo al dato, 6 tarros de pintura. ¿Listo? 6 tarros. Luego la pregunta es, ¿cuántos tarros vas a usar? No sabemos. X. Sabiendo que la dimensión es 4 metros y 1 metro más de cada lado.
Bueno, se va a formar un rectángulo, esa es la intención. ¿Ya? Si esto era 4, ahora es 4 más. O sea, 8. ¿Ya? Y si esto era 4, acá es 1 más. O sea, 5. Él aumenta en 4, él aumenta en 1. ¿Cuántos tarros vas a usar? ¿Con qué trabajamos? Acá hay que tener cuidado que tú, cuando pintas área, entonces debes trabajar con el área. No lo dice, se sobreentiende. Y el área sería 4 por 4 es 16. 5 por 8, 40. Ahora la pregunta es, si el área es más grande, ¿más o menos tarros de pintura vas a usar? A ver, a ver, a ver, a ver. Repito la pregunta. Si vas a pintar un área mayor, ¿más o menos pintura vas a usar? Más. Entonces te das cuenta que a mayor área, más pintura. Los dos aumentan. Eso es directamente proporcional. De frente diremos que por ser directa divides. 16 es a 6, como 40 es a X. ¿Cuánto te sale? ¿15? Sí, sale 15, ¿ya? Opéralo, sale 15. Muy bien. A ver, voy a poner acá para que resuelvas la pregunta número... No, esa no es. Déjame ver. ¿Ve? ¿Cómo hace la 4? Pregunta número 4. Te dan un cuadro, pero no te dan más datos. No te dicen si es inversa, si es directa. ¿Ya? No lo dan. Entonces, ahí hay que suponer. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es la idea? Mira. Primero fijarte si es directa o es inversa. Eso es lo primero. Ahora, tú podrás notar acá, observa bien, que acá se conoce y se ve que A está disminuyendo y B está disminuyendo. Muchachos, si los dos disminuyen, ¿eso es directa o es inversa? ¿Mm? Repito la pregunta, si los dos disminuyen, ¿es directa o es inversa? Directa. Directa, ¿no? Directa. Directa. Entonces, o si quieres verlo de acá para acá también, se ve mejor también, pero al final es lo mismo, ¿eh? Aumenta, aumenta, es directa. Pero él aumenta multiplicándose por 2 y él aumenta multiplicándose por 4.
Entonces todavía no es directamente proporcional. Falta la proporcionalidad. ¿Por qué falta? Te voy a explicar por qué falta. ¿Ya? ¿Qué es lo que falta acá? Mira, que si acá es por 2, acá también debería ser por 2. Por eso digo que falta la proporcionalidad. Ahora vamos a analizar así. De 8 a 16, también se nota que es por 2. De 24 a 96, se nota que es por 4. Bien. Te voy a decir lo siguiente ahora. Para que puedan ser iguales los dos, vas a notar que el de arriba se eleva al cuadrado para que salga el 4. Al 2 lo elevas al cuadrado y sale 4. Esa es la correspondencia que vamos a usar. Por ejemplo, acá notas de 4 a 12. ¿Qué pasó de 4 a 12? De 4 a 12 se ha multiplicado por 3. Entonces acá debe multiplicarse por su cuadrado de 3. Cuadrado de 3. O sea que el valor de b será multiplicar 6 por 3 al cuadrado. ¿Ya? 6 por 3 al cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuánto vale? 54. ¿Ya? El otro. Acá. 6 por quién me da 150. Utilizo ese porque está más fácil. Divide tú 150 entre 6, te vas a dar cuenta que es 25. Pero 25 es el cuadrado de quién, jóvenes. ¿Ah? Cuadrado de 5. Si acá es por el cuadrado de 5, acá debe ser solamente por quitar el cuadrado y solamente es por 5. Por lo tanto, A sería 4 por 5. 4 por 5. Y por eso tú dirás 20. Te están pidiendo acá la suma. ¿Sí? La suma, verifícalo. Sí, correcto. Entonces la suma sería 74. Esa es la respuesta. Ahí está la clave B. Vamos a la pregunta 5. Pero ya te están diciendo que los dos son inversas. Ya es dato del problema eso ya. Entonces ya no es como el anterior que teníamos que deducir. Ya no, ya te está diciendo cómo es. ¿Ya? A y B son inversas. Y te están dando de dato 30, N, 12, 15, M, 10, A1. ¿Listo? Resolvemos. Por ser inversa, sabemos que por ser inversa, la multiplicación de sus valores lo voy a igualar. A ver, multiplica en todos los casos. Son 4 casos. Sería así. 30 por n. 30 por n. Sería 12 por 15. Sería m por 10. Y sería a por 1. Y ellos deben ser iguales. Vamos a operarlo. Por si acaso esto te va a dar 180. 30 por quién es 180. Entonces te vas a dar cuenta que vale 6. 10 por quién es 180. Te vas a dar cuenta que vale 18. 1 por quién es 180. Pues te vas a dar cuenta que es 180. Te están pidiendo sumar estos 3 valores. Nada más.
6, 18 y 180. Y esa es la respuesta, ¿ya? Bien. 204 es la clave. Siguiente ejemplo. A estos se llaman problemas de ruedas engranadas. ¿Ya? Cuando tenemos problemas de ruedas engranadas, hay que distinguir dos casos. Repito, hay que distinguir dos casos. ¿Cuáles son? Mira acá. Fíjate. Mira. Observación. ¿Cuáles son? Ruedas engranadas. ¿Listo? El otro, ruedas unidas por un eje. ¿Qué significa esto? A ver, te explico el mensaje. Ruedas engranadas significa que son dos ruedas que están unidas en el borde. Y el borde está lleno de dientes. ¿Ya? Se supone que acá hay dientes y dientes acá también. Y los dientes permiten transmitir el movimiento. Entonces, rueda A, rueda B, ¿ya? Y tiene un cierto número de dientes. Por eso le llamo dientes de A y dientes de B. Y girará un número de vueltas. Por eso le llamo vueltas de A y vueltas de B. ¿Qué se cumple entre los dientes y vueltas? Bueno, jóvenes, la rueda grande gira lento las vueltas, comparado con la pequeña que gira rápido las vueltas. O sea que a mayor tamaño gira menos vueltas. A menor tamaño gira más vueltas. Esa es una relación inversa. Y por ser inversa, de frente vas a poner así, que la multiplicación de sus valores es constante. Entonces, dientes de A por vueltas de A igual a dientes de B por vueltas de B. Ellos deben ser iguales. ¿Ya? Un ejemplo. Tenemos acá una rueda, otra rueda. ¿Ya? Están unidas acá en el borde por los dientes. Él tiene 20 dientes, él tiene 30 dientes. Si él gira 15 vueltas, ¿cuántas vueltas gira la otra? ¿Qué vas a poner de frente? Que 20 por 15 del primero es igual que 30 por X del segundo. Eso es todo. Y salió. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale? 10. 10, muy bien. Ahora, ruedas unidas por un eje. Se supone que yo tengo acá una rueda, ¿ya? Y acá tengo otra rueda. Eje viene a ser lo que atraviesa los centros. Ese es el eje, lo que atraviesa los centros. ¿Listo? Entonces, esto es lo que llamamos eje. ¿Ya? Ese es el eje. Pero el eje, acuérdate que pasa por el centro de uno y el centro del otro y esto los conecta. Si yo le llamo rueda A y yo le llamo rueda B, ¿qué se cumple? Que si una se mueve, la otra también. Pero van a girar igual. No importa los tamaños.
Los dos van a girar igual. ¿Por qué giran igual, profesor? Giran igual porque el centro se mueve con la misma cantidad de vueltas y transmite lo mismo, de centro a centro. ¿Ya? Entonces, repito, nadie girará más ni menos a pesar de tamaños diferentes. Giran igual. Bien, esa es la situación cuando hay ruedas engranadas y unidas por un eje. Si nosotros lo aplicamos en la preguntita que tenemos acá, dice, acá tenemos dos ruedas de 45 y 54 dientes. ¿Ya? Y están girando. La primera, 300 RPM. RPM significa revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto quiere decir que en un solo minuto, esta tiene 45 dientes, en la otra tiene 54 dientes. ¿Ya? Pero en un solo minuto, la primera ha dado 300 vueltas. ¿Ya? Por eso dice 300 revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas dará la otra en 5 minutos? En 5 minutos nos pide. ¿Ya? Bien, acá está la gráfica. Esta tiene 45 dientes, acá 54. Y voy a suponer que pasa un minuto y giró 300 vueltas. ¿Cuántos gira la otra? Pero jóvenes, esto es lo que gira en un minuto. Como me piden en 5 minutos, lo que me salga lo multiplico por 5. ¿Ya? Por 5 minutos que van a pasar. Bien, entonces, como ya sabemos qué hacer, ya sabemos que son inversas, entonces multiplico de frente, pues. 45 por 300, 54 por X. Eliminamos, a ver. Al momento de simplificar, novena 6, novena 5, sexta 1 y sexta 50. 5 por 50 te va a dar 250 vueltas, que giró en un solo minuto. Como tú quieres en 5 minutos, a esto lo multiplico por 5. Por eso la clave será 1250 vueltas. ¿Listo? Esa es la respuesta. 1250 vueltas. Acá está en la pantalla. ¿Cómo se hace la 7? A ver, ideas en la 7. A ver, dice, se sabe que A es directamente proporcional a B y C es directamente proporcional a la raíz de A. Y te dan un dato acá. Bien. Ya, muchachos, ahí cambiamos ya un poquito el tono. ¿En qué sentido? Fíjate acá. Mira. Primero ya no trabajas con 2 magnitudes. Estás trabajando con 3. ¿Quién es 3? A, B y C. Son 3 magnitudes. Cuando tenemos 3 magnitudes, ¿cómo se hace? Te voy a explicar cómo se hace. Cuando tienes 3 magnitudes,
Una de ellas se comparó con las demás. Y eso tú te tienes que dar cuenta cuál fue. Pero una de ellas se comparó con las demás. ¿Y cuál es la que se ha comparado con las demás? Fíjate ahí los datos. Fíjate cuál se repite. ¿Cuál se repite? ¿Ah? Jóvenes, ¿cuál se repite? ¿Cuál es, ah? La. Se repite A, pero no es el mismo. Porque acá tiene raíz, acá no. Lo que primero que tengo que hacer es que sean iguales. Entonces acá le elimino la raíz. ¿Y cómo elimino la raíz? Y no pasa nada. Si elevo al cuadrado los dos, no pasa nada. Sería así. Al cuadrado es A y al cuadrado sale C cuadrado. Esto no cambia. No cambia. Lo de arriba lo copio. Tal cual lo ves. Cópialo nomás. No pasó nada con él. Bien. Ahora tú ya sabes que cuando es directa se divide y cuando es directa también se divide. Entonces forma la proporción así. Escucha bien esta parte. Se forma la proporción que cumplen los tres. Profesor, ¿cuál es la proporción? Fíjate acá. Se repite A, él se pone primero. Luego, como dice que es directa con B, voy a dividir A con B. Listo. Y como es directa con C cuadrado, voy a dividir con C cuadrado. Listo. Salió. Salió. Así sale. Esa es la expresión. ¿Ya? A se divide con B y con C cuadrado. Bien, jóvenes. Ahora hay que poner los datos que nos han dado. Por si acaso, acá dice 96, 9 y 2. Acá dice 648, N y 3. Pero ¿cómo vas a reemplazar? Mira acá. Jóvenes, la primera columna se llaman valores correspondientes. Y esta primera columna se reemplaza. Ese sería primer reemplazo. La segunda columna sería el otro grupo de valores. Se reemplaza 2 veces. ¿Por qué 2? Porque acá hay 2 grupos de valores. Acá voy a reemplazar 1, acá voy a reemplazar 2 y lo voy a igualar. ¿Por qué lo igualamos? Porque acá lo dice, constante. A ver, ¿me ayudas? A ver, ¿me ayudas? A vale 96. B vale 9, acá pon 9. C vale 2, pero 2 está elevado al cuadrado. Sigue. A vale 648. ¿Ya? Segundo caso. B vale N. Y C vale 3, pero está elevado al cuadrado. Operamos. 9 se va con 9. Cuarta con cuarta sale 24. Entonces me va quedando pasando a multiplicar que 24 por N es 648. Voy a sacar octava. Octava 3. Octava es 81. Y si 3N vale 81, 81 entre 3 sale 27. Ese es el procedimiento cuando te dan varias magnitudes. ¿Ya? Siguiente problema. Acá te dan todas las condiciones ya. Se parece al anterior, solamente con una situación específica. El taxista acostumbra a cobrar de forma proporcional al número de pasajeros que transporta. O sea, ¿qué significa? Que lo que cobra es directamente proporcional al número de pasajeros. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Qué más dice? Y a la distancia recorrida. O sea que lo que cobra también es directamente proporcional a la distancia recorrida. Por si acaso tiene lógica.
¿O no tiene lógica? ¿Tú qué dices? ¿Por qué tiene lógica? Porque a más pasajeros, lo justo es cobrarle más dinero, ¿no? Si soy el taxista. Y si le voy a llevar una mayor distancia, obviamente también debo cobrar más dinero. Pero ya te dieron qué hacer ya. ¿Qué te está diciendo? Que lo que cobra se repite. Por eso lo que cobra se pone primero. ¿Qué más te está diciendo? Que se divide con el número de pasajeros y se divide con la distancia. Profesor, ¿por qué se divide? Porque es directamente proporcional. ¿Ya? Se divide con el número de pasajeros y con la distancia. Y esto permanece constante. ¿Ya? Acá vamos a reemplazar. Ahí vamos a reemplazar. Y tenemos los datos para poner, ¿ya? Tenemos los datos. ¿Qué dice? A ver, fíjate acá. A ver, voy a poner las dos situaciones. Acá está lo que cobra los pasajeros y acá la distancia. Lo voy a copiar, ¿ah? Escúchame. Dice así de, a 2 pasajeros les cobró 30 soles por 60 kilómetros. ¿Te das cuenta? Primera columna. Ahora dice, ¿cuánto le cobrarán? No sé, X. A 5 pasajeros, 5 por 12 kilómetros. Eso es todo. Ayúdame a reemplazar, por favor. Díctame. Cobró 30. Los pasajeros fueron 2. Y la distancia fue 60. Al otro. Cobrará X. Pasajero fue 5. Y la distancia fue 12. ¿Listo? Como 12 por 5 se va con 60, la respuesta es 30 entre 2. Esa es la clave, ¿ah? 15. La 9. Eso se llama regla de 3 compuesta. ¿Ya? Todo regla de 3 es un problema de magnitudes. Bien. Pero ¿qué se hace en este contexto ahora? ¿Qué se debe hacer en este contexto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber qué proporción guardan las magnitudes. ¿Ya? Mira, acá lo voy a poner. ¿Qué relación guardan las magnitudes? Acá vamos a poner observación. Siempre se va a cumplir esto. Siempre, ¿ah? No a veces. Siempre. ¿Qué se cumple? Que el número de obreros y la dificultad de la obra, ¿ya? Siempre va dividiendo. Arriba debe ir, no, acá debe ser tamaño de la obra. Ahora sí. Y dificultad de la obra. Acá va número de obreros. Y por el tiempo es número de días trabajados y cuántas horas trabajan al día. Por si acaso, HD significa cuántas horas trabajan al día. Y acá va la eficiencia o rendimiento de los obreros. Eficiencia. Entonces, siempre se cumple esto. Y lo que debes recordar es quiénes van abajo, porque solamente hay 2.
obra y dificultad de la obra. Los demás van arriba multiplicándose. Vamos a poner acá los datos de la pregunta 9 para que lo apliquemos. ¿Ya? A ver, escúchame con la pregunta 9. Dice, 20 obreros. Son 20 personas. Se demoran 15 días. 15 días. De 7 horas diarias. 7 HDs horas diarias. Para sembrar 50 metros cuadrados de terreno. Ese es tamaño de la obra. Después dice, ¿cuántos días? Le llamaré X días, no sabemos. De 8 horas diarias. 8 horas diarias, 8 HD. ¿Qué más? A ver, acá lo voy a poner. ¿Cuántos días de 8 horas diarias? Ya, se demoran en sembrar 80 metros cuadrados. Entonces la obra es 80. 15 peones. Personas son 15 entonces. Doblemente hábiles o eficientes. Eficiencia entonces. Doble. ¿Qué significa doblemente hábiles o eficientes? ¿Qué significa, jovencitos? Que si la eficiencia al comienzo le llamo 1, acá va a ser 2. Si le llamo n, acá va a ser 2n. Pero no te preocupes porque n se va a eliminar. ¿Ya? N se va a eliminar. Bien, jóvenes, hay que reemplazar acá. Pero habíamos dicho algo, que te acuerdes los que van abajo. Abajo va la obra, sí, esta es la obra. La obra. Y la dificultad no lo mencionaron, hombre. Entonces olvídate la dificultad. Dirás así, arriba multiplican y abajo solamente va la obra. A ver, ¿me vas a ayudar? Empecemos a ver por lo rápido. ¿Cuál fue la obra aquí? La obra es 50. Ya, lo demás multiplica arriba. 20, 15, 7 y 1. Listo. El otro. La obra es 80, eso va abajo. Arriba multiplica 15x, 8 y 2. 15 por x, por 8 y por 2. Se acabó el problema. Se va 15. ¿Qué más? Octava, 10. Décima, 5. Este 5 pasa a multiplicar al 2 y sale 10. Y 10 se va con 10 de acá y sale 2. La respuesta solamente es 2 por 7 y sale 14. Esa es la respuesta del problema. ¿Ya? 14. Pero acuérdate que esta es la proporción que vamos a usar en todos los problemas de ese estilo. ¿Ya? A ver, acá la pregunta. Dice, la resistencia eléctrica de un conductor es proporcional a su longitud e IP al cuadrado de su diámetro. ¿Ya? Entonces, la resistencia proporcional quiere decir directamente proporcional. Entonces, directamente proporcional a su longitud. Y esa resistencia es inversa al cuadrado de su diámetro. De su diámetro. ¿Ya? Bien. Para que se entienda mejor, cuando hablamos de diámetro y longitud, pues se supone que es como un tubo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es como un tubo. Y acá le haces un corte transversal, perpendicular. ¿Ya? Y esta longitud se llama diámetro. 2 veces el radio. Y esto se llama longitud. Y con eso estás trabajando. Y de frente voy a poner
R se pone primero. Como es directa con L, se divide con L. Como es inversa con D, se multiplica por D. Ya, acá vas a reemplazar. Acá vas a reemplazar. ¿Qué vas a reemplazar? El valor de R, de D y de L. Eso vas a reemplazar. A ver, vamos a poner los datos. Escúchame los datos. Lo voy a leer yo. Atentos. Dice, ¿qué sucede con la resistencia? Por eso le llamaré R1, R2. No sabemos qué sucedió. Ahorita lo analizo. Si su longitud disminuye en 4/9. ¿Qué significa longitud disminuye 4/9? Vas a poner un número que tenga novena. El número que tiene novena es 9. Y quítale los 4/9 de 9. O sea, quítale 4. Y 9 menos 4, 5. El diámetro se reduce a la tercera parte. Reduce a la tercera parte. Quiere decir que si aquí era 3, la tercera parte es 1. De 3 a 1. Jovencitos, no van a poner 3x, un x, porque al final el x se elimina. ¿Ya? A ver, reemplacen. Acá me faltó un detalle. Dice, inversa al cuadrado de su diámetro. Gracias. Ahora sí. Ahora sí está bien. Se me había pasado. Ahora sí, ¿me ayudas? Mira. R por D cuadrado sobre N. R vale R1. D vale 3, pero está al cuadrado. Y L vale 9. Seguimos. El otro es R2. R2. D vale 1. Acuérdate que está elevado al cuadrado. Y L vale 5. Entonces acá vale 5. Entonces 9 se va con 9. Y R2 pasa acá. R1 es a R2 como 1 es a 5. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó con R? A ver. ¿Qué dirías tú? ¿Qué pasó con R? Que R al comienzo era 1. Y luego R va a ser 5. De 1 a 5, si era un A, acaba de ser 5A. ¿Cuál es la alternativa que debería marcar? Mira las claves. Hemos visto que del valor 1 se pasó a ser 5. ¿Qué pasó? ¿Se duplicó? ¿Se triplicó? ¿Se cuadruplica? ¿Se quintuplica? ¿Se reduce a la mitad? Se quintuplica. De 1 a 5 Quintuplica. se quintuplica. Esa es la clave, ¿ah? ¿Se entendió? Se quintuplica. Ya, muchachos. Les voy a enviar el video y las fotos de la clase. ¿Listo?